Bienvenidos a todos. Soy Antonio Albaya, médico intensivista aquí en el Hospital Universitario de Guadalajara, profesor asociado en la Universidad de Alcalá, y es para mí un honor estar con todos vosotros. Desde luego agradecer a los organizadores, fundamentalmente a Rubén, pero no me voy a insistir después de todas las glosas que se le han echado. Es compañero, amigo, colega, persona fantástica, que hace una labor asistencial tanto en el hospital, en medicina intensiva, como extrahospitalaria, y además fomenta la educación e impulsa todo lo relacionado con la RCP y es un bastión fundamental ahora mismo en nuestra comunidad para estos temas. El tema que nos toca dar después de esta primera charla y a continuación va a ser la optimización de la RCP. Antes quería deciros que sí reivindico la carrera profesional para todos los y desde luego soy partidario de las especialidades médicas y de enfermería, tanto en urgencias, infecciosas y enfermería de cuidados críticos, etcétera, etcétera, porque creo que es una necesidad que no se contempla en la actualidad todavía después de años y años de lucha. Tengo el placer de estar acompañado por tres amigos, tres compañeros también de hace muchos años, el doctor Balaguer, el doctor Montes, Ignacio, Alonso, y ellos van a tratar de darnos su experiencia sobre qué es lo que se vive en el área hospitalaria día a día. No tengo más preámbulos. Quizá contestar al doctor Balaguer, pero lo dejaré para más tarde. En este momento vamos a iniciar la charla y en ese sentido el doctor Javier Balaguer es jefe de servicio de cardiología de nuestro hospital, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, fue residente en la Fundación Jiménez Díaz, es vicepresidente de la Sociedad Castellana de Cardiología, jefe de servicio de cardiología, como ya he dicho, profesor asociado de la Universidad de Alcalá y presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara, entre otros méritos. Él nos va a hablar en su ponencia sobre la parada cardíaca en una situación extrema que es la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular refractaria a tratamiento. Nos va a hablar desde el sustrato fisiológico, fisiopatológico que entraña esta patología hasta las posibilidades de su manejo. Va a hacer su exposición y en este caso, una vez terminada, se abre un poquito preguntas porque él tiene necesidad de marchar por procedimientos que están realizando en su unidad. Entonces, una vez que acabe y finalice su exposición, cualquier pregunta que se quiera realizar, pues la hacemos y él pueda marchar. Javier. Muchas gracias por tus palabras, Antonio. Gracias, Rubén, por invitarme. Yo, en principio, estoy un poco como representación del servicio de cardiología. Bueno, el tema que me ha tocado a mí me parece que es interesante. Voy a intentar ser lo más práctico y lo más crítico también. O sea, yo creo que es importante siempre que se prepara un tema intentar dar un punto de vista un poquito más crítico. Yo creo que vamos un poco a discutir sobre esta patología que es muy, muy interesante. Todos sabéis que la parada cardíaca es una causa muy frecuente y prevalente y que realmente todos estamos aquí porque es un tema que nos preocupa. O sea, para que hagáis una idea, en Europa hay más o menos 1000 paradas al día. O sea, que es una causa muy, muy frecuente. Y en nuestro país tenemos 30.000 paradas extrahospitalarias al año. O sea, que realmente es una patología muy frecuente. Pero sí que es verdad que cuando yo llego a una parada cardíaca, y yo creo que todos los que estamos aquí, lo que más nos anima es verlo de arriba. O sea, si yo llego a un paciente con una parada cardíaca y veo que tiene una fibrilación ventricular, en principio, bueno, está la cosa mal, pero probablemente es lo que más me apetece. O sea, yo lo que quiero ver es una FV. O sea, aunque sea un poquito paradójico, yo quiero ver una FV. ¿Por qué? Porque el porcentaje de pacientes que sobreviven a una parada cardíaca es mucho mayor cuando el ritmo inicial es una fibrilación ventricular que cuando tengo una asistolia o una disociación electromecánica. Entonces digo, bien, estoy bien. Claro, nuestro amigo Rubén, por llamarlo de alguna manera,
de repente me dice que ¿qué pasa? Que yo desfibrilo y aquello no se quita. Entonces, ¿cuándo hablamos de una fibrilación ventricular refractaria? Hablamos de fibrilación ventricular refractaria en aquellos episodios que necesitamos 3 choques o más para intentar quitar la fibrilación ventricular y a veces incluso no somos capaces de quitarla. Entonces, ya estamos en una situación en que, en principio, desgraciadamente, la cosa cambia. Ya la mortalidad en este tipo de pacientes es muy alta y hay algunas estadísticas, yo esto lo discrepo un poco, pero hay algunas estadísticas en que dicen que si una parada dura más de 40 minutos, el porcentaje de éxito es 0. No es así. Yo he sobrevivido a algunas paradas de más de 60 minutos y algún paciente ha salido. O sea, yo creo que hay que seguir peleando este tipo de patologías. Y luego, es verdad que hay una cosa que hay que tener en clara, y es que siempre que tengáis un paciente que tiene una fibrilación ventricular refractaria, se os tiene que encender una bombilla. Una idea clara, y es que la causa más frecuente, ahora hablaremos de otras causas, pero la causa más frecuente de fibrilación ventricular refractaria en nuestro medio es la cardiopatía isquémica. Entonces, tenemos que tenerla un poco ahí en stand-by porque es la patología con mucho más frecuente. Bueno, evidentemente en este tipo de fibrilaciones refractarios el soporte vital avanzado es fundamental. Entonces, no es llamativo que estas paradas sean más prolongadas y que tengamos que hacer soporte vital avanzado porque evidentemente la fibrilación ventricular que se quita con una descarga a veces no hay ni que intubar al paciente, pero esto es lo que los libros comentan. Para meternos un poco en berenjenal, yo quería hablaros un poco de la fibrilación ventricular. Evidentemente, esto que os voy a contar ahora no está estudiado en la fibrilación ventricular refractaria, sino que está referido a la fibrilación ventricular en general, pero pensamos que la patología es muy parecida. Y quiero que tengáis claro que la fibrilación ventricular, aparte de ser una arritmia compleja, que nos mata, pero que tiene como varios estadios, un poco parecido a lo que ocurre con la fibrilación auricular. Tiene lo que llamamos unos factores desencadenantes. O sea, la FV casi siempre tiene factores desencadenantes. Y esos factores desencadenantes, aunque hay muchos, casi siempre son extrasistolia ventricular. Extrasistolia ventricular que suele ser muy próxima a la onda T o encima de la onda T, cayendo sobre lo que llamamos el periodo vulnerable. Eso es una cosa importante. Siempre que tengáis muchos extrasístoles y esos extrasístoles sean muy precoces y caigan sobre el piquito de la onda T, tenéis que pensar que esos extrasístoles pueden desencadenar fibrilación ventricular. Y son extrasístoles en principio malos, ¿vale? La segunda cuestión es que la fibrilación ventricular, desde el punto de vista eléctrico, es un fenómeno realmente apasionante, es muy bonito. Yo sé que esto llama un poco la atención, pero es un fenómeno bonito, porque de alguna manera lo que sabemos a día de hoy es que dentro del corazón se producen como diferentes zonas de despolarización a distintas velocidades y a veces tienen un movimiento como, para que hagáis una idea, como si fuese un tornado que se va moviendo dentro del corazón en diferentes direcciones y de forma absolutamente anárquica. Y a veces se asocia a otro tipo de alteraciones que es en la morfología que llamamos enocho. O sea que realmente, desde el punto de vista eléctrico, la fibrilación ventricular es muy compleja, pero lo que sí que sabemos es que si eso se mantiene con el tiempo, puede tener tendencia a perpetuarse. Otro concepto importante que tenemos que tener, que sé que todos lo sabéis, pero yo recuerdo, es que cuanto antes cardiovirtamos a un paciente, más probabilidades de éxito vamos a tener. Si una fibrilación auricular dura demasiado tiempo, podemos llegar a la fase evolutiva, que es lo que tenéis puesto allí, y a veces incluso esa fibrilación ventricular, el corazón ha sido capaz de remodelarse, aunque estemos hablando de segundos, y ya no sea capaz de recuperar el ritmo habitual. Es otro concepto que es muy importante. ¿De dónde vienen los extrasístoles? Pues mirad, los extrasístoles pueden venir prácticamente de cualquier sitio. Hoy en día parece que estamos más a favor de que esos extrasístoles, donde pueden jugar un papel importante, porque ahora está muy de moda, es la zona de Purkinje, la zona del sistema eléctrico que luego se pone en comunicación con el tejido miocárdico. Y hay una zona muy específica, que es la zona de unión entre el tejido específico y la fibra de Purkinje, que esa zona de unión parece que es una zona muy sensible y en la que si hay trastornos justo en esa zona específica, podemos favorecer fenómenos de micro reentrada dentro de esas zonas tan pequeñas y que cuando hay varios focos, eso puede favorecer en el desencadenar y en mantener las arritmias ventriculares. ¿Cuál es el factor que más se ha relacionado con la aparición de estas arritmias ventriculares, de esta fibrilación ventricular? Son las despolarizaciones tardías. Y las despolarizaciones tardías son fenómenos que están básicamente relacionados, básicamente con fenómenos isquémicos o con alteraciones hidroelectrolíticas. Los fenómenos isquémicos, ¿qué es lo que hacen? Pues habitualmente lo que hacen es aumentar el potasio extracelular y activan la bomba de calcio, básicamente modificando el calcio intracelular. Y todas esas alteraciones favorecen las despolarizaciones tardías, que son el factor desencadenante y que luego ayudan a mantener la fibrilación ventricular. O sea que desde el punto de vista fisiopatológico, sabemos que la fibra de Purkinje y las despolarizaciones tardías pueden jugar un papel muy importante en este tipo de patología. Aquí tenéis un ejemplo.
Si os fijáis, tenéis ahí estas sístoles ventriculares. Bueno, tenéis marcado, es que no sé si me va el botón. Tenéis ahí estas sístoles ventriculares y veis que aquí en esta sístole ventricular ya desarrolla una fibrilación ventricular, ¿vale? Claro, esto es una cuestión que a los cardiólogos nos ayuda muchas veces estos extrasístoles nos pueden ayudar desde el punto de vista anatómico a saber dónde se originan. Y en el laboratorio de electrofisiología, sobre todo cuando tenemos posibilidad de hacer electroderivaciones, somos capaces de decir si son del tracto ciliar del ventrículo derecho, si son de la zona de Purkinje o si son del ventrículo izquierdo de la zona de Purkinje. O sea que somos incluso capaces de averiguar esos extrasístoles dónde son. Es más, a veces hay situaciones tan bonitas como esta, en la que un solo extrasístole es capaz de desarrollar una IFV y captamos la IFV cuando tenemos los catéteres dentro de un paciente. O sea que tenemos evidencia científica de que estas despolarizaciones tardías son capaces de inducir la IFV de forma muy evidente. Y saber que cuanto más precoz es ese extrasístole, más fácil puede desarrollar la fibrilación ventricular. O sea que tenemos evidencia científica en el laboratorio del mecanismo de la fibrilación ventricular. Es más, si hacemos ablación epicárdica, como se ha hecho en este caso, en un paciente con síndrome de Brugada, los post potenciales que veis aquí, que son muy llamativos, prácticamente desaparecen después de hacer una ablación epicárdica en un paciente con un síndrome de Brugada. O sea que realmente, incluso, os adelanto que ya tenemos capacidad de poder tratar algún tipo de fibrilaciones ventriculares. ¿Cuál es la etiología en general de la fibrilación ventricular refractaria? De nuevo, hacer hincapié. La causa más frecuente, con mucho, la cardiopatía isquémica, 70-80%, es lo fundamental. Es bueno, no siempre es factible, saber cuáles son los antecedentes de nuestro paciente, si tiene sobre todo miocardiopatía dilatada o si tiene canalopatías, si tenemos riesgo de intoxicaciones. Hay múltiples intoxicaciones que también pueden hacer que ciertas fibrilaciones ventriculares sean refractarias. Evidentemente, los trastornos hidroelectrolíticos, incluso hay algún caso descrito de amiloidosis tipo AL1 en el que se ha diagnosticado de fibrilación ventricular refractaria. O sea, como veis, prácticamente la mayoría de las patologías cardíacas pueden terminar en fibrilación ventricular refractaria, pero es importante que hagamos hincapié básicamente en la cardiopatía isquémica y luego probablemente en las canalopatías. ¿Por qué? Porque en el manejo de las canalopatías a veces yo creo que sí que podríamos plantearnos algún tipo de solución. Sabemos que es una enfermedad grave, sabemos que es una enfermedad que puede aparecer, una complicación que puede hacer prácticamente en todas las arritmias del corazón, entonces ¿cómo la manejamos? Pues yo creo que lo importante, y yo creo que el concepto que tenemos que sacar hoy, es que hay que hacer un manejo integral. Entonces, estas son las guías de fibrilación ventricular y, bueno, pues dicen cosas que son evidentes. Es importante que no hagamos el manejo que sea de alta calidad cuando hacemos las compresiones torácicas, es importante que desfibrilemos, es importante el mantenimiento de la temperatura. Luego comentaremos algo sobre la necesidad de la angiografía coronaria. ¿Tenemos algún fármaco que es capaz de ayudarnos a tratar esta fibrilación ventricular que es refractaria? Pues si cogéis los libros, básicamente van a decir que dos. Y en principio uno, la santa amiodarona. O sea, teóricamente la amiodarona es el fármaco, según leemos, que es el fármaco en el que en principio más eficaz dentro de las limitaciones que tiene puede jugar un papel importante. Si no tenemos amiodarona o está contraindicada, los grandes popes nos dicen que básicamente la lidocaína sería la segunda opción. Y ya en casos muy especiales se podría utilizar o bien metabloqueantes o bien magnesio. O sea, que es lo que tenemos que tener en nuestra cabeza, nuestro arsenal terapéutico cuando yo voy a manejar una fibrilación ventricular refractaria es, en mi opinión, primero, pensar cuál es el factor que está desencadenando esa fibrilación ventricular. Porque si es una alteración hidroelectrolítica, tendría que hacer hincapié en la alteración hidroelectrolítica. Si es isquémico, tendré que hacer hincapié en el problema eléctrico. Y luego, como fármacos de apoyo, podría utilizar o bien amiodarona o bien lidocaína en primera margen y, en principio, los betabloqueantes y el sulfato de magnesio en segunda línea. Ese sería el esquema. Claro, cuando te pones un poco a mirar, de repente, los grandes popes se basan en dos estudios viejos, con perdón. Uno es un New England del año 2002, en el que si miráis los números, que lo están aquí, ¿me creéis? Los números dicen que no hay diferencias estadísticamente significativas entre tratar con amiodarona, tratar con lidocaína y el placebo. Hay cierta tendencia al beneficio, pero evidentemente no hay diferencias estadísticamente significativas. Parece que algo beneficia. Y el otro gran estudio en el que se basan es una revisión, un metaanálisis, que tenéis aquí todos los estudios en los que se basa, que está hecho básicamente en pacientes postquirúrgicos que presentan fibrilación ventricular refractaria, o sea que no son los nuestros del día a día,
en el que parece que también la amiodarona podría ser la primera opción terapéutica. Lo que quiero llevaros a vuestro ánimo es que el peso de la información científica que tenemos para tratar este tipo de patologías es débil y se basa más en opiniones personales probablemente que en una base científica fiable, cuando realmente nos sentamos y nos miramos los artículos con curiosidad. De hecho, hay algunas revisiones, por ejemplo, esta me ha parecido muy curiosa, en la que utilizan incluso un fármaco que nosotros en nuestro medio no tenemos y en el que analizan varios estudios japoneses en los que parece que sí que hay cierta tendencia, pero en la mayoría no hay diferencias estadísticamente significativas. Algo parece que hacemos, es lo único que tenemos para poderlos tratar, pero no tenemos una evidencia sólida de que ese tratamiento esté claramente respaldado. Probablemente lo único que tenemos es algo publicado en el año 2020 en el Circulation, en el que aquí sí. Aquí es la primera vez, aunque esto se lleva postulando desde el año 2005, en las primeras guías de RCP del 2005 ya se decía que había que tratarlos con amiodarona y lidocaína. Este es el único estudio en el que cuando utilizan dos vías distintas, la vía intravenosa y la vía intraósea, demuestra que la vía intravenosa es mucho mejor que la vía intraósea para manejar la fibrilación ventricular refractaria cuando utilizamos fármacos antiarrítmicos, bien amiodarona, bien lidocaína. O sea que este es el único estudio en el 2020 en el que realmente demuestra que mejora la supervivencia, por lo menos salida de la PCR, la amiodarona, y algo después de alta del hospital, la amiodarona. Pero son dos fármacos que los tenemos, pero que la evidencia científica es escasa. Y lo mismo pasa con los betabloqueantes. Los betabloqueantes los deberíamos utilizar o pensar en ellos en aquellos pacientes con fibrilación ventricular refractaria en la que sospechamos que tienen un origen isquémico. Serían los fármacos de elección. Hay estudios con varios betabloqueantes, ahora está de moda el esmolol porque sabéis que tiene una vida media corta. Tiene el inconveniente que la forma de ponerlo a veces en los inmóviles es complicado, en el hospital es más fácil, pero cuando estáis fuera es más complicado de manejar, pero no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa y lo que está claro es que toda la evidencia que tenemos es muy baja o baja, o sea que realmente los podemos utilizar, pero que sepamos que estamos en una línea de incertidumbre bastante importante. ¿Por qué os digo esto? Porque no debemos olvidar que el sentido común es lo que debe prevalecer en nuestro manejo clínico y cuando tenemos situaciones como esta, a veces el sentido común puede hacer que salvemos al paciente porque la evidencia científica es muy débil. Entonces no debemos cerrarnos a la evidencia científica, pensar realmente en cada caso qué puedo hacer con el paciente. Y de hecho luego hay situaciones como esta, en el que tú llegas a un paciente y lo que haces es con una fibrilación ventricular refractaria lo fibrinolizas. Y le salva la vida. ¿Por qué? Porque era un paciente que tenía un infarto agudo, que tenía una arteria cerrada, que tenía mucho miocardio en riesgo, mucho miocardio isquémico, y la fibrinolisis permite abrir la arteria coronaria, y abriendo esa arteria coronaria el paciente lo rescata de la FV. Nunca hemos utilizado fármacos fibrinolíticos para el manejo de arritmias ventriculares, pero hay situaciones en las que si yo soy capaz de ponerme en el contexto, soy capaz de solucionar el problema del paciente aunque realmente esté fuera de guías. Y de hecho, esto prácticamente son casi todos, son case report, o sea, casos individuales. ¿Qué más cosas puedo hacer? Ya hemos visto los fármacos. Segunda posibilidad, pues mire usted, esto sería casi de Aragón, mejor dos que uno, ¿no? Si un paciente con un desfibrilador no soy capaz de que salga, voy a ponerle dos desfibriladores y a ver qué evolución tiene el tema. Pues bien, hace tiempo teníamos un desfibrilador bifásico, cuando empezamos con los desfibriladores bifásicos, eso solo lo conocemos los viejos, claro, había un desfibrilador, un LifePak, que era el LifePak 15, que daba hasta 360 julios bifásicos. Esos son 160 julios más que los 200 que dan los bifásicos ahora que tenemos en el hospital. Bueno, pues prácticamente con ese bifásico podríamos casi poner dos desfibriladores juntos. Si yo le pongo dos desfibriladores a un paciente, ¿esto puede mejorar el umbral de desfibrilación? Parece que sí. Hay varias teorías, pero esto es pura teoría. Primera teoría, que la primera descarga puede hacer que el umbral de desfibrilación del paciente baje y luego la segunda descarga sea eficaz cuando las doy juntas o muy próximas en el tiempo. Sería un mecanismo. Segundo mecanismo, que los vectores que estoy utilizando de desfibrilación varían y al utilizar vectores distintos puede hacer que esos vectores hagan que la desfibrilación sea eficaz. Y la tercera teoría es que si yo tengo mucha masa torácica, mucho pulmón, mucha caja torácica, la energía que llega al corazón es relativamente pequeña y al dar doble choque, doble energía, esa energía es lo suficientemente alta como para conseguir la desfibrilación del paciente. Esas son las tres teorías por lo que cuando doy doble choque al paciente lo puedo conseguir éxito. Hay una cosa que se puede hacer antes de que llegue el siguiente desfibrilador,
y es cambiar la polaridad de las palas. Generalmente, ya la lié. Generalmente ponemos a la del pecho y la del APES ahí, cambiarlas y probar otra descarga así, porque estamos cambiando la polaridad de desfibrilación y a veces eso puede ser eficaz, ¿de acuerdo? De hecho, hay un estudio, que es el estudio DOSE, en el que intentan probar esto. ¿Y cuál es el problema? Que no hay diferencias estadísticamente significativas. Cuando estoy manejándome con una patología tan crítica y probablemente tan diferente de paciente a paciente, encontrar datos de seguridad y de eficacia es muy difícil. Es seguro, hemos demostrado que la doble desfibrilación es segura, pero la eficacia está mucho más discutida. Javier, cuando puedas... Sí, ya me quedan nada. Finalizando, ¿sabes? Vale. Okay. Bueno, el caso es que en algunas revisiones que hay hechas, en principio demuestran claramente que no hay diferencias estadísticamente significativas, aunque puede ser un método, una opción terapéutica en aquellos pacientes que tenemos fibrilación ventricular refractaria y que no es objetiva. Siguiente paso, ya la ECMO. Ya sabéis que la ECMO vamos a acabar hasta en misa. La ECMO, evidentemente, ha demostrado que es eficaz. ¿Por qué? La ECMO lo que me permite es ganar tiempo. Si yo tengo una fibrilación ventricular refractaria y le pongo a un paciente un ECMO y tiene algo que yo pueda tratar, por ejemplo un infarto agudo, me da tiempo a llevarlo a la sala de hemodinámica, abrirle la arteria y que ese paciente luego salga vivo. O sea que evidentemente la ECMO es otro elemento de soporte importante. Y por supuesto, si me da tiempo con la ECMO a hacer lo que llamamos una ablación de la FV se puede ablacionar. En un porcentaje pequeño de casos, hay estudios, demuestra que podemos curar la fibrilación ventricular refractaria. O sea que tenemos ciertos elementos que nos permiten que en el futuro, si somos capaces de implementar la ECMO en la calle, que luego podemos discutir las ventajas y los inconvenientes, podemos mantener vivos a estos pacientes y darle una segunda oportunidad para intentar curarlo definitivamente. Lo importante, hay que hacer un tratamiento integral del paciente. No penséis solo en la FV, pensar en la patología de base, qué factores pueden desencadenar la FV para solucionar el problema de este paciente. Y ya para terminar y que no me regañen, básicamente os recuerdo, la fibrilación ventricular refractaria es una patología terriblemente grave, necesita una evaluación global del paciente. Tenemos fármacos que nos pueden ayudar, pero no veamos a lo loco, por favor. Hay que intentar ver qué agente causal o qué factor lo puede desencadenar claramente. Y si tenemos algún mecanismo, ojalá que en corto plazo la ECMO esté disponible y sea más asequible en todos los medios, vamos a tener la opción de poder hacer procedimientos curativos como son la angioplastia o la ablación de la FV. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Una magnífica presentación. Yo, desde luego, en estos días... Como no podía ser de otra manera. En estos días que he estado repasando el tema, creo que has tocado todos los puntos y ha sido magnífica. Como decía, hay que hacerle cuestiones, hay que plantear dudas, porque él tiene que marchar. Yo resumir lo que acaba de decir me parece un poco eso, pero bueno, voy a hacerlo en 4 palabras. Mejor una fibrilación ventricular que una disociación electromecánica o una asistolia, estamos de acuerdo, a no ser que la disociación se deba a una causa que veas claramente, diagnostique precozmente y la puedas solucionar. Los tiempos son fundamentales y eso estamos de acuerdo, y por ahí van también pues un poco respondiendo a lo que decías con el nuevo hospital. Hay que hacer protocolos, hay que tener todo muy estudiado, probablemente en servicios que estén alejados perdamos tiempo, pero es fundamental el soporte vital básico, o sea, el iniciar la reanimación hasta que llegue la RCP avanzada y luego insistir en los protocolos, ¿no? Eso hasta que no esté del todo fino deberíamos de ir con pausa hasta el próximo traslado. Has dicho lo de los 3 choques o más, y un aumento de mortalidad, 3 choques para definir la refractariedad. A veces ahí no está claro, a veces se dicen que incluso 5, y no has hablado en ese aspecto que en el momento de la parada sí puede ser importante, de la miodarona in situ y de la adrenalina. Entonces, 3 choques, una miodarona, una adrenalina, entonces ya estamos ante refractariedad absoluta y a pedir socorro. En ese sentido, la fisiopatología que nos has comentado, magnífica, con la zona de Purkinje, las micro reentradas
las despolarizaciones tardías y todo lo que tiene relación, sobre todo, con iones y cardiopatía isquémica. O sea, hay que buscar el factor desencadenante como algo fundamental. Y luego los tratamientos, los has comentado y no voy a decir nada, estoy de acuerdo, la miodarona y la lidocaína, que están incluidas nuevamente en los protocolos de ERC. El fármaco nuevo no lo conozco, no puedo decir nada. Y nada, desde luego la trombolisis a veces puede ser fundamental, y lo del ECMO, hombre, pues sería importante irlo pudiendo tener. No hay cirugía cardíaca, lo sé, que es pero no tiene... Ya, pero tenemos vascular. O sea, sí, exactamente. El problema fundamental del ECMO es el acceso vascular. No o sea, tiene que ser un impedimento. Sin cirugía vascular, evidentemente, no, pero teniendo cirugía vascular yo creo que tenemos posibilidad de irlo implementando. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Es una cosa que tenemos que impulsar, sobre todo de puente, en este caso, al cateterismo y a la posible ablación in situ, que es algo muy interesante. Por mi parte, te iba a preguntar sobre la desfibrilación secuencial dual, pero me la has clavado. O sea, poco más que decir. Ahora, la practicamos pocas veces y además las guías no la aconsejan, ¿no? No la aconsejan salvo en sitios específicos, ¿no? En salas de hemodinámica, en cerebro, bueno, poner las palas para que los vectores se vuelvan locos y a ver si tienen la fortuna de sacar al paciente adelante. Pues nada más que decir. Ahora sí me gustaría que el público... ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Allí. Refractaria. No hay estadística, lo que hay son case report. Sí se recomienda en la mayoría de los pacientes que tienen fibrilación ventricular refractaria y tiene sospecha, porque clínicamente el paciente ha presentado dolor torácico, tienes altas o tienes un electro previo, que el paciente tenía elevación de ST, de hacer fibrinolisis. Pero no hay estadísticas sobre la evidencia de la fibrinolisis en este tipo de pacientes, es que es imposible. Pero lo que hay básicamente son case report. Y lo que sí que se recomienda es hacer fibrinolisis y si el paciente sale y está razonablemente estable, llevarlo directamente a la sala de hemodinámica para completar el procedimiento y hacer una angioplastia primaria sobre ese vaso. Hay una cosa que sí quería comentaros y es ¿hasta cuánto tengo que seguir dándole chispazos al paciente? La respuesta es muy sencilla, es mientras que haya FV hay que chispar. Hay que dar masaje, hay que utilizar todas las drogas que queráis, pero mientras que el paciente tenga FV no podéis dejar de reanimar al paciente, porque tenemos posibilidad, aunque sea muy escasa, de que eso termine saliendo a algún lado, poniéndole lo que queráis, pero mientras que haya FV hay que seguir chispando. Con dos aparatos, cambiando las posiciones, lo que queráis, poniendo la miodarona, poniendo el Inca, poniendo lo que os dé la gana, pero hay que seguir chispando. Hay que mantener la reanimación y no acabar la reanimación mientras que el paciente tenga FV. Yo creo que eso es un concepto importante. Quería preguntarte sobre la desfibrilación dual. Me parece muy curioso, no lo había oído. En caso de utilizarla, recomiendas que la descargas mientras que se igualen los dos, ¿no? Desfibriladores y máximo 200. Sí, vamos a ver. La energía es 200 en cada uno de los desfibriladores. No hay ni siquiera, para que hagáis una idea, ni siquiera hay claramente un protocolo de cómo poner los parches, para que te hagas una idea. Entonces, a mí me parece que lo más razonable es poner uno en antero-posterior y otro en lateral, pero hay algunos estudios, como os he enseñado antes, que ponían dos aquí y dos aquí, o sea, que lo ponían todos en antero-posterior. A mí me parece que uno en antero-posterior y otro en lateral. ¿Cómo hacerlo? Tampoco está la cosa muy clara. Hay gente que da al primero y al segundo los 2 segundos, da al segundo, y hay gente que da a los dos. Mi opinión, yo daría a los dos a la vez, porque lo que quiero es tener un choque lo más simultáneo posible. Es verdad que probablemente el mismo décima de segundo a lo mejor no somos capaces de darlo, pero que esté lo más cerca posible. Espera un momento, que te llevo el micrófono que no se ve. Hola. ¿Qué porcentaje aproximadamente de la fibrilación ventricular termina siendo refractaria? Poca. En Muy principio poca. es menor del 10%. Gracias. Me lo ponéis difícil.
Buenas. Yo quería preguntar la opinión que os merece la necesidad de ECMO en un hospital como el nuestro, en estas situaciones sobre todo, ya que estamos en estas jornadas, y si es muy plausible o no, sobre todo también teniendo en cuenta que se va a abrir en principio el resto de UCI, etcétera, en el nuevo hospital, hemodinámica, porque realmente en contexto de FV refractarias, por experiencias que hemos tenido, muchas veces la única opción es poner un ECMO y trasladar para ablación, incluso para tener una terapia a trasplante o asistencia de larga duración. A mí me gustaría opinar, pero soy cardiólogo, no intensivista, entonces... Claro, era una pregunta para Javier y para algún compañero de intensivos. Yo creo que el hospital se puede beneficiar, pero evidentemente la decisión global sería bueno tomarla de forma conjunta porque había que implicar a servicios, por ejemplo, a cirugía vascular. Yo creo que sería muy importante, si esto se lleva a cabo, implicar a los cirujanos vasculares porque la mayoría de las complicaciones son de origen vascular y los cirujanos tienen que estar implicados en este tema para que esto vaya adelante. Y yo creo que sería un valor añadido que, evidentemente, yo creo que dentro del área de crecimiento del hospital, esta sería un área en que, corto o medio plazo, deberíamos ser capaces de implementarlo. Porque luego el manejo no es sencillo, pero bueno, es como todas las cosas en esta vida. Si no la haces, al final nunca la vas a aprender. Y yo creo que no es una cosa que digas técnicamente esto es inabordable, no. Necesitamos una punción que sea cuidadosa. En el laboratorio de hemodinámica hacemos funciones de calibre incluso mayores de las que hay que hacer en esto y lo único que, bueno, sí que tenemos el respaldo de vascular para que haya algún tipo de problema. Si haciéndolo con eco, incluso con arteriografía, no hay ningún problema. Lo que no se puede hacer es corriendo. O sea, la verdad es que la experiencia que en el ECMO, cuando tú intentas pinchar a un paciente que ya está muy malo, si lo haces corriendo, la probabilidad de complicaciones vasculares sí que son muy altas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es ECMO, veno arterial. Hay que contar con cirugía vascular, que hablo en su nombre, pasándome a lo mejor, que creo que estarían totalmente colaboradores. Yo soy también reivindicativo desde hace ya muchos años y me va dando la razón un poco el tiempo donde cada vez tiene más importancia esta técnica. Y en estas circunstancias yo también estimo que es fundamental pensar en incorporarlo de forma pronta, incluso en el medio extrahospitalario, cuando hay esa opción. Difícil, tiene que haber equipos, tiene que haber medios, tecnología, personal y dinero. Eso es complejo, pero bueno, tiene que ir llegando progresivamente. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias y disculpar, pero... Bueno, a continuación, el doctor Ángel Montes, del Servicio de Urgencias del Hospital. Luego me cogen el teléfono. El doctor Montes es especialista en medicina familiar y comunitaria. Hizo su especialidad en el hospital en el año 2019. Desde entonces, médico adjunto de urgencias en nuestro hospital y es máster en medicina de urgencias y emergencias del SAMES. Él nos va a hablar sobre la parada cardíaca en el servicio de urgencias. Hay pacientes que ya vienen con la reanimación iniciada, otros pacientes que se paran en la urgencia y entonces el perfil de esos pacientes y cuáles son los signos premonitorios que hacen que nos podamos anticipar a esa situación de parada es de lo que él nos va a hablar a continuación. Gracias. Pues buenos días a todos. Como ha dicho el doctor Albaya, soy el doctor Ángel Montes, médico adjunto del servicio de urgencias de este hospital. Y bueno, pues cuando Rubén me comentó dar una charla en estas jornadas, pues si llego a saber que sois tanta gente, a lo mejor le digo que no, porque impones tú un poquito. Y me asignó esta charla que, como veis, se titula que cuál es el perfil de paciente que se puede parar en la urgencia y sobre todo cómo nos anticipamos a ella. Entonces, en esta sociedad que vivimos ahora mismo, del que lo queremos todo y ya, cada vez vamos atendiendo más número de urgencias y muchas veces la patología que atendemos no es tan grave. Pero esa patología grave sigue llegando a todas las puertas de urgencias de todo el país y hay que estar un poquillo pendiente para que no se vaya complicando y acaben en una parada. Entonces, ¿qué perfil de paciente se puede parar? Pues básicamente cualquier paciente. Cualquier paciente que esté grave puede evolucionar de manera mala y acabar en una parada. En el momento que se para, lógicamente, tratar de realizar el algoritmo de reanimación hospitalaria, valorando si tiene signos vitales, que si sí que los tiene, pues seguir el abordaje ABCD, y si no los tiene, iniciar maniobras RCP 32 e iniciar el soporte vital avanzado.
Pero bueno, que como digo yo que nos pagan por algo, pues vamos a tratar de anticiparnos a esa parada, como decía el título de la charla, o tratar de revertirla. Entonces, en todas las guías de RCP existen como 8 grupos de patología que son un grupo de patologías que tienen unas causas que son prácticamente reversibles, la mayor parte de ellas, que son esas famosas 4Hs y las famosas 4Ts, que vamos a tratar de llevar en la urgencia para evitar que acabe en una periparada o en una parada cardíaca y el desenlace fatal del paciente. En la situación actual del sistema sanitario, en el que cada vez tenemos que irnos acostumbrando a utilizar el ecógrafo, la ecografía clínica a pie de cama nos puede ayudar de una manera rápida al diagnóstico e incluso ayudar al tratamiento de alguna de estas patologías. En cuanto a la hipoxia, pues básicamente lo que tenemos que hacer es tratar la causa de esa asfixia o esa hipoxemia como la máxima prioridad, ya que es una causa potencialmente reversible. En un paciente con un tapón de mucosidad en una tráqueo o un cuerpo extraño en una vía respiratoria, en el momento que se extrae ese cuerpo extraño, el paciente puede recuperar, pero si no se extrae, el paciente acaba en una parada cardiorrespiratoria y acaba falleciendo. Se necesita una ventilación eficaz con la máxima fracción inspirada de oxígeno en los pacientes con esa parada cardíaca por asfixia, pero sí que es verdad que si lleva ya un tiempo mantenida esa asfixia es difícil que salga. Un grupo importante de patologías que pueden acabar derivando en una mala evolución y en una parada cardíaca es los pacientes con una causa de hipovolemia. Dentro de ellas hay 3 grandes grupos: la parada traumática, el politrauma, la anafilaxia o un estado de sepsis. La reanimación de una parada cardíaca traumática debe centrarse sobre todo en el tratamiento inmediato y simultáneo de las causas reversibles. En jornadas como esta, en todas las charlas, en la charla de politrauma que se dio en Toledo hace poquito, se incide muchísimo en que el tiempo de respuesta de una parada cardíaca traumática es crítico y que el éxito depende de un buen establecimiento de una cadena de supervivencia, incluyendo tanto la atención prehospitalaria y sobre todo derivando a un centro útil. Esto, como todos sabemos, a día de hoy sigue sin conseguirse porque los que mandan deciden que si tienes un accidente en Guadalajara hay que traerle al hospital de Guadalajara, y muchas veces, si es un paciente neurocrítico, nosotros seguimos sin tener cuidados neuroquirúrgicos, pacientes con patología quirúrgica cardiopulmonar que tampoco tenemos, y primero tiene que ser llevado a este hospital, realizarle pruebas, diagnósticos y posteriormente un traslado, por lo que perdemos un tiempo precioso cuando se podría llevar a un centro útil desde la prehospitalaria, que muchas veces se solicita. También es verdad que no todos los medios prehospitalarios, por ejemplo, cuentan con ecografía. A veces sí, a veces no, se la tienen que ir alternando mes a mes. Y, por ejemplo, en una provincia que, por ejemplo, es tan taurina como esta, una periparada, por ejemplo, una acogida de un toro, si tenemos una ecografía podemos ver líquido libre intraabdominal. En el momento que nos avisan y tenemos un preaviso y podemos tener disponible el quirófano, la posibilidad de éxito en la supervivencia aumentaría bastante. Entonces deberíamos tratar esas causas reversibles simultáneamente para conseguir un mayor éxito en estas paradas. Por supuesto, hay que reconocer los casos de anafilaxia, ya sea por la hiperventilación que trae el paciente, el edema en las mucosas, el edema en las vías respiratorias, y tratar de retirar y suspender los agentes causantes de esta situación de anafilaxia. En el momento que identificamos estas situaciones, debemos administrar 0,5 miligramos de adrenalina intramuscular en el muslo del paciente y se puede repetir a los 5 minutos si la situación del mismo no mejora. Hay que utilizar el abordaje ABCD y tratar los problemas precozmente, ya sea con el oxígeno, fluidoterapia o la monitorización del mismo. Estos pacientes necesitan gran cantidad de fluidoterapia y administrar precozmente bolos de cristaloides. Incluso en los shock anafilácticos refractarios, anafilaxias refractarias, utilizar mayores bolos de adrenalina o establecer perfusión de la misma o utilizar drogas vasoactivas. En el momento de la situación de periparada o parada cardíaca, comenzar con las compresiones torácicas e iniciar el soporte vital avanzado tan pronto como sea posible. Y hablando de la sepsis, pues cualquier paciente que llega a urgencias con una situación de una infección de cualquier tipo, básicamente lo primero que tenemos que obtener son los hemocultivos y tratar de iniciar antibioterapia de amplio espectro. Si ese paciente empieza a empeorar, se nos sitúa en una situación de hipotensión, en un estado de sepsis, hay que canalizar una segunda vía intravenosa, administrar sueroterapia y plantearse el utilizar bolo de cristaloides a 30 mililitros kilo si se constata la hipotensión o se presenta un lactato mayor a 4.
iniciando drogas vasoactivas y vasopresoras, si el paciente continúa hipotenso a pesar de esta fluidoterapia o cuando no se alcanza una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Básicamente lo que hay que hacer es realizar un control del foco de la sepsis si fuera posible y utilizar los antibióticos de forma precoz, incluso entrando en quirófano si fuera necesario a drenar abscesos, una pionefrosis, colecistitis, perforada, peritonitis, etcétera, etcétera. En todo paciente con arritmias, que esto lo tenemos prácticamente a diario, en todos los pacientes que se ponen, evolucionan de manera errónea, hay que plantearse que haya una alteración hidroelectrolítica y uno de los iones que más provoca esto pues es el potasio. Una herramienta que tenemos todos a nuestra disposición, ya sea en centros de salud, en la UBI móvil y nosotros en urgencias, pues es el electrocardiograma. El electrocardiograma de un paciente que previamente era normal y de repente le vemos con unas alteraciones, unas tespicudas, unas alteraciones, hay que sospechar una alteración en el potasio. Nosotros en urgencias, ya teniendo el gasómetro, que también, como ha reivindicado antes un compañero en la mesa anterior, debería tenerla también ya casi cualquier UBI móvil, podemos disponer y saber ya si ese nivel de potasio podemos estar por exceso o por defecto. Si nos encontramos en una situación de hiperpotasemia, básicamente lo que hay que hacer es proteger el miocardio, tratar de desplazar ese potasio al interior celular utilizando la insulina, las resinas, el resincalcio, el gluconato cálcico, etcétera, etcétera. Y eliminar el potasio utilizando y planteándose incluso el uso de la diálisis en las situaciones de parada cardíaca refractarias. Si estamos en el lado contrario, si nos encontramos con un déficit de potasio, restaurar dicho nivel y utilizaremos una velocidad y la vía de administración en función de la urgencia clínica en la que nos encontremos. Por supuesto, hay que comprobar si hay factores exacerbantes como una dioxinemia elevada o una hipomagnesemia, ya que si primeramente no corregimos el magnesio, por mucho potasio que demos, poco vamos a hacer. En cuanto a los casos de temperatura, hipotermia o hipertermia, la hipotermia, los pacientes hipotérmicos que tienen factores de riesgo de parada cardíaca, aunque en Molina de Aragón hace mucho frío, aquí poco vemos, aunque sí que en las serranías pues, puede darse algún caso, son los pacientes que se encuentran en una temperatura corporal inferior a 30 grados y una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o que se encuentran con arritmias ventriculares. Estos pacientes habría que trasladarlos a un centro donde hayan un soporte vital extracorpóreo. Nunca administrar adrenalina en pacientes con una temperatura corporal por debajo de 30 grados, ya que no realizaría el efecto necesario. Y si vamos calentando poquito a poco el paciente, esas adrenalinas habría que espaciarlas a más de 6-10 minutos. Sin embargo, las compresiones torácicas y las ventilaciones no tienen que ser diferentes a un paciente normotérmico. Y en cuanto al caso contrario, si nos encontramos en una situación de hipertermia, un bombero en un incendio, un trabajador de altos hornos, pues básicamente lo que hay que intentar suspender los agentes desencadenantes de manera rápida, proporcionarle oxígeno provocándole una hiperventilación, pero tratando de mantener una normocapnia, e iniciar un tratamiento con enfriamiento activo, ya sea con una inmersión en agua o con infusión de sueroterapia fría a través de la vena. Intentaremos enfriarlo a un ritmo ligeramente superior a 0,1 grados al minuto y tratar la hiperpotasemia y la acidosis secundaria que se provocan en estos pacientes porque, como hemos dicho previamente, pueden desencadenar secuencias graves. Estos pacientes hipertérmicos, después de recuperar la circulación, hay que mantenerlos en observación durante 48 o 72 horas, ya que el 25% de ellos presentan una recaída. Y otra de las patologías que básicamente vemos a diario en todos los servicios de urgencia pues son las trombosis. Todas las trombosis mal controladas, mal evolucionadas, pueden acabar generando una parada cardiorrespiratoria. Entre ellas las dos más importantes, el tromboembolismo pulmonar y la trombosis coronaria. Hay que plantearse el tromboembolismo pulmonar en cualquier paciente que presenta de manera brusca una disnea sin tener patología pulmonar previa, excluyendo el neumotórax y la anafilaxia, como hemos visto. Tratar la hipoxemia potencialmente letal con el oxígeno y aunque el diagnóstico definitivo del tromboembolismo pulmonar se realiza con el angiotac, si tenemos una alta sospecha de que el paciente lo tiene, iniciar la anticoagulación de manera inmediata con heparinas.
En los pacientes que rápidamente se deterioran, administrar un tratamiento trombolítico y considerar la embolectomía quirúrgica o la trombólisis local por radiología intervencionista en estos pacientes que rápidamente se deterioran. Y cuando se haya realizado la trombólisis y el paciente sigue en parada, hay que alargar estas maniobras de resucitación hasta los 60-90 minutos. Las trombosis coronarias, pues hay que reanimar y tratar las posibles causas estableciendo una estrategia de reperfusión. Los pacientes con un síndrome coronario agudo con elevación del ST hay que activar a la hemodinamista y trasladar para que el paciente reciba su cateterismo en las siguientes 2 horas, que es lo indicado. Y en los pacientes sin la elevación del ST se debería individualizar, ya que cualquier paciente con infradesnivelación del ST que mantenga dolor y que mejore con la batería de medicación cardíaca se beneficiará igual de ese cateterismo en las siguientes 2 horas, pero en aquellos que estén estables y que vayan mejorando poco a poco, ese cateterismo incluso se puede demorar a las 48-72 horas siguientes. El taponamiento cardíaco es una de las patologías que más rápidamente pueden acabar derivando en una parada cardíaca y que más se va a beneficiar de que tengamos una ecografía a pie de cama. Según se planta el ecógrafo en región cardíaca, vemos ese exceso de líquido y habría que drenar el pericárdico de manera inmediata, realizando una toracotomía o aprovechando esa ecografía para hacer una cardiocentesis guiada. Y el neumotórax a tensión. Un neumotórax a tensión en un paciente en parada, pues hay que sospecharlo de manera rápida mediante la clínica, con una abolición de la auscultación pulmonar en la región donde no encontramos pulmón. Si tenemos la posibilidad de una radiografía de tórax, aunque sea portátil rápida, o como digo, a pie de cama, realizar la ecografía, que se ve bastante bien el punto de neumotórax. La descompresión torácica con aguja puede servir como tratamiento rápido, pero debe ir seguido de una toracostomía abierta y la colocación de un tubo de drenaje en pacientes graves. Esta descompresión torácica es prioritaria y tiene prioridad sobre el resto de maniobras. En cuanto a los tóxicos, según las guías, rara vez pueden causar una parada cardíaca. Nosotros justo hace un año tuvimos la mala suerte de que una intoxicación acabó bastante mal en las fiestas de Halloween del año pasado. Y por desgracia sabemos que sí que pueden acabar en parada. Sin embargo, la hipotensión producida por las drogas generalmente responden a líquidos intravenosos bastante bien y hay que tratar de utilizar los tratamientos específicos cuando estén disponibles. Realizar un manejo avanzado de la vía respiratoria y seguir el soporte vital avanzado para las arritmias. Utilizar los antídotos tan pronto como sea posible y no utilizar la ventilación boca a boca cuando hay presencia de productos químicos como el cianuro, el sulfuro de hidrógeno, organofosforados o los corrosivos. Tenemos ahora mismo a nuestra disposición también un montón de centros de toxicología, ya sean regionales, nacionales, y un montón de aplicaciones en los teléfonos móviles de ahora que nos indican semividas de eliminación, vida media de los productos y antídotos que podemos utilizar. Entonces, para tratar de anticiparnos y evitar estas paradas, deberemos fomentar la prevención de factores de riesgo cardiovasculares para reducir los eventos agudos, apoyar mucho la educación para la salud para no tener que atender tanta tontería muchas veces en urgencia y evitar que el primer contacto de la patología grave, alargarlo en el tiempo, promover muy mucho el soporte vital básico en la población general con actividades como la de ayer que se realizarán en muchos sitios, garantizar los recursos adecuados para una mejor asistencia implementando los preavisos a las unidades de urgencias y emergencias para estar prevenidos con los circuitos y protocolos preparados y como estamos haciendo en el día de hoy, la formación continuada del personal sanitario. Y poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Las preguntas y la discusión las haremos posteriormente. Ahora, el doctor Ignacio Alonso, del Servicio de Urgencias de nuestro hospital, especialista en medicina familiar y comunitaria desde el año 2002, adjunto al Servicio de Urgencias desde ese mismo año e instructor de RCP desde el 2005, persona con gran experiencia y muy entregado también a la docencia y al impulso de la RCP y la formación en nuestra comunidad. Él nos va a hablar un poco de situación actual, desde luego, pero también con vistas futuristas, con herramientas de feedback durante la PCR. ¿Qué son estas herramientas de feedback que nos dan información de cómo transcurre nuestra reanimación? ¿Qué son? Y si comprometen al reanimador o aportan algo a la reanimación cardiopulmonar. Cuando quieras.
Gracias, Antonio. Bueno, en primer lugar, dar gracias a Rubén Viejo por invitarme una vez más a las charlas, pero todo el mundo ha hablado de las bondades, la capacidad de trabajo del doctor Viejo, que es indiscutible, por supuesto, pero yo quiero pedir un aplauso para quien es realmente la protagonista, que es su mujer, que es Patri, que es una enfermera. Es que la verdad que aguantar en casa a este tío debe ser complicado, ¿no? Y un día es enfermera, una de las fantásticas enfermeras que tenemos en urgencias, y me contaba un día que en casa ella se encarga de los niños y Rubén llega de vez en cuando y le dicen los niños a Patri: ¿este tío quién es? Porque no le conoce, ¿no? Está todo el día haciendo cosas por ahí. Y bueno, me conocéis muchos, ¿vale? Soy Ignacio Alonso, médico de urgencias del hospital. Como pongo en la diapositiva, soy especialista en urgencias y emergencias, aunque el Ministerio de Sanidad no quiera reconocérmelo, después de 20 años, ¿vale? Y bueno, les voy a contar un poco pues, los sistemas de feedback que existen ahora mismo en el mercado, que es una charla muy interesante. Cuando me ofreció dar la charla a Rubén, yo la verdad que conocía un poco de oídas estos sistemas, pero no había profundizado en el estudio de los sistemas estos y no los conocía, ¿no? Y yo creo que es una cosa muy interesante y que creo que os va a gustar. Bueno, ¿cuál es el concepto de estos dispositivos o del feedback en la RCP? Pues son dispositivos que lo que hacen es que nos dan información en tiempo real de cómo estamos, de la calidad de la RCP que estamos realizando a nuestros pacientes, ¿no? Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Porque yo llevo 20 años en urgencias y yo esto vamos, sabía que existían, pero ni los he usado nunca, ni los he visto, ni nada, hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos, o hasta ahora hemos utilizado una serie de parámetros. Podemos utilizar parámetros visuales, ¿vale? Tenemos uno que es la escala de Eber, que es la escala visual del esfuerzo del reanimador. No lo busquéis en Google, que me lo he inventado, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos haciendo RCP y a los 2 minutos nos toca cambiar, y cuando cambiamos estamos como ese personaje de ahí, pues el paciente se muere, ¿no? O sea, no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, si hacemos una RCP y cada vez que nos toca cambiar estamos como esa pobre mujer, pues ese paciente tiene posibilidades. Quiere decir que estamos haciendo algo, ¿vale? Luego hay otra escala, que son parámetros audiovisuales. En este es un poco más complejo el sistema. Es el sistema VA-MV, ¿vale? Es la vigilancia por el adjunto más viejo, ¿vale? Que es ese. Le colocamos en una torreta de estas de árbitro de tenis, ¿no? Y entonces, pues, está ahí. A mí me toca el mes que viene, creo. Sí, entonces, podemos recibir mensajes tanto visuales como auditivos, ¿no? Visuales, vemos que arruga la cara, que cierra los ojos, que se echa la mano a la frente, o si vemos que dice aprieta más o no estás haciendo nada, pues eso significa que hay que comprimir o más fuerte o más rápido, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hemos estado haciendo hasta hace bien poco. Luego empezamos a utilizar ya, ahora hablando en serio, parámetros más fisiológicos y más objetivos, no como esos que os he contado, ¿no? Que son, por ejemplo, el registro electrocardiográfico, es decir, la onda que provocamos nosotros con el masaje cardíaco que estamos dando al paciente, palpar el pulso mientras estamos dando masaje al paciente. Hay alguien que lo hace, yo lo he intentado hacer alguna vez y yo no noto pulso ni noto nada. Yo noto que se mueve el tío, pero nada más. Pero bueno, luego la oximetría de pulso, podemos poner el pulsosímetro en ese momento o hacer una gasometría, decirle a las enfermeras que le hagan una gasometría en ese momento. Que si ya es complicado en algunos pacientes, sobre todo en una situación de periparada, si el tío está parado, hacer una gasometría en ese momento, a no ser que se la hagas en la femoral, en la arteria femoral, pues es más complicado todavía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos parámetros que utilizábamos también hasta hace bien poco? Pues, hombre, que no son nada objetivos. O sea, no nos permiten nada ver qué estamos haciendo realmente. No podemos ver ni conocer ni flujos, ni presiones de perfusión que estamos consiguiendo durante la RCP. Entonces, no valen. O sea, esto que hemos estado haciendo hasta ahora lo hemos estado haciendo mal y entonces, pues bueno, se habrá muerto más de uno porque hemos hecho un masaje cardíaco y una reanimación mal hechas, ¿no? Entonces, actualmente
¿qué estamos haciendo o qué podemos hacer para mejorar? Que esto ya sí que es más objetivo incluso que nada, vamos. Fundamentalmente, el primero, esto de aquí, la presión expirada de CO2, ¿vale? Es colocar el sensor del capnógrafo. Sobre todo se utiliza, como pongo ahí, en pacientes en los que estamos dando compresiones y ventilaciones. Si tú intubas a un tío y le dejas ahí y no le haces nada, no te sirve de nada poner el capnógrafo. O sea, bueno, sí, verás que está muerto, pero no te dice nada, ¿no? Entonces, el paciente tiene que estar reanimándose, ¿vale? Y solo en pacientes intubados, o si estás dando a AMBU, puedes colocar con una conexión adecuada el sensor del capnógrafo al AMBU, pero es mucho más complicado. Tiene que ser lo más ideal, lo ideal es que sea un paciente intubado, ¿vale? ¿Qué podemos ver con el capnógrafo? Pues cuando vemos que lo que es la presión que nos da de CO2 expirado es menor de 10, eso significa que ese paciente no le estamos reanimando bien, ¿vale? Está teniendo una expulsión de CO2 por debajo de la que sería ideal, ¿vale? Que debería ser por encima de 20 milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si vemos que la presión de CO2 está por debajo de 10? Pues mejorar las compresiones torácicas en cuanto a presión y frecuencia probablemente, ¿vale? Nos sirve también, no solamente para ver si estamos haciéndolo bien, si el reanimador, se está fatigando. Es decir, si empezamos a hacer una RCP y tenemos unos flujos de CO2 en el capnógrafo de unos 20-25 milímetros de mercurio, quiere decir que nos estamos haciendo bastante bien y que tenemos que seguir, ¿no? Y si ese reanimador de repente empieza a ver que la cantidad de CO2 empieza a bajar por debajo de 15, 10, quiere decir que está cansado y que hay que cambiar. Tiene que pasar a hacer RCP otro reanimador, ¿vale? También nos sirve porque si en un momento dado estamos con presiones de 15, 20 milímetros de mercurio y de repente tenemos 30, 35, probablemente ese paciente ha recuperado la circulación espontánea y entonces tenemos que comprobarlo y ver si es necesario que sigamos con la RCP o seguimos con los cuidados por resucitación, ¿vale? Perdón. Los siguientes, nosotros en urgencias y en las UVI móviles, yo no lo uso en mi vida, sé que existe, pero ni lo he usado ni probablemente lo use en mi vida. Como veis ahí es la presión de perfusión coronaria, ¿vale? Que esto, bueno, y el otro es es la saturación venosa central de oxígeno, ¿vale? En un vaso central, en una vena central, colocamos un sensor de oxígeno y ahí podemos ver qué saturación de oxígeno tiene el paciente. Esto es complicado, estos dos sistemas son complicados porque necesitan un catéter central que en un momento de parada y sobre todo en urgencias o en la ambulancia no vamos a conseguir. Están bien porque, por ejemplo, la presión de perfusión coronaria nos da una idea muy exacta o se correlaciona muy bien con el flujo miocárdico que está teniendo en ese momento el paciente, ¿vale? Entonces, si tenemos unas cifras menores de 15 milímetros de mercurio, quiere decir que tenemos que seguir porque lo estamos haciendo bien y probablemente ese paciente vaya a recuperar la circulación espontánea, ¿vale? Si tenemos una presión de perfusión coronaria por debajo de 15 milímetros, quiere decir que no estamos consiguiendo nada y que tenemos que seguir mejorando la RCP, ¿vale? Luego el otro, la saturación venosa central de oxígeno, pues lo normal en una saturación en un paciente que no está en parada es que la saturación de oxígeno en una vena central sea de los 60-80%, ¿vale? Si estamos consiguiendo saturaciones del 25-30%, pues tendríamos que intentar mejorar la calidad de las compresiones porque no están siendo efectivas. Bueno, y ahora voy a hablar de los sistemas de feedback que están saliendo cada vez más y que la mayoría son sistemas electrónicos que nos van a dar información de muchos tipos. Ahora veremos qué tipo de información nos pueden dar en cuanto a lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, podemos recibir información audiovisual, ¿vale? Es decir, mensajes de voz. El aparato nos dice comprime más fuerte, aumenta la frecuencia, estás haciéndolo muy bien, compresiones perfectas, o incluso pueden tener un beep, que es cuando tienen un metrónomo te marca el ritmo de las compresiones, ¿vale? La información visual suele ser mediante displays, es decir, pantallas que tiene el sistema,
en los que aparecen una serie de datos o de ítems que nos indican qué estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, veremos que pueden tener una barra que indican la profundidad y la calidad de las compresiones, el número de compresiones, ¿vale? La información puede ser solo visual, si solamente tienen los displays, auditiva, si solo te dice el aparato que lo estás haciendo bien o que aumentes la frecuencia o lo que sea, ¿vale? Y luego también puede ser vibratoria. Hay algunos, estos son los menos, pero si tú estás haciendo una RCP y vibra, pues quiere decir que lo estás haciendo bien. O sea, tú estás dando masaje y el aparato, porque ahora veréis, nosotros damos masaje sobre el aparato, no sobre el paciente, ¿vale? Mirad, este es uno de ellos, de las múltiples marcas comerciales y sistemas que hay. Este es muy bueno, es muy completo, porque además te lleva, en el mismo sistema lleva las dos palas de los electrodos del desfibrilador y tiene una barra central en el que hay una zona que es sobre la que nosotros aplicamos el masaje cardíaco, ¿vale? Esto va pegado en el pecho del paciente y si veis aquí el display que lleva, te da información sobre la profundidad en pulgadas, 2,1 es unos 4 o 5 centímetros, que sería una profundidad buena, correcta. La frecuencia de las compresiones que estamos realizando, 117 latidos por minuto. En este caso sería una barra de descompresión. Esto lo que nos indica es si estamos dejando el tiempo suficiente al paciente para que el pecho se descomprima y el retorno vascular rellene bien el miocardio, ¿no? Entonces, esto lo que hace es una medición del tiempo y de la cantidad de centímetros que se expande el tórax cuando dejamos de comprimir, ¿vale? Y luego aquí este rombo es también, esto es un poco de forma global, tiene en cuenta la frecuencia, las compresiones, o sea, la profundidad de las compresiones. Entonces, si el rombo se rellena entero, como en este caso, lo estamos haciendo bien, y si el rombo se queda parcialmente relleno, quiere decir que lo estamos haciendo mal y que hay que cambiar el sistema de compresiones, ¿vale? ¿En qué se basan estos sistemas? Pues esto lo han inventado los científicos, que no me voy a meter yo en temas de estos, pero bueno, lo que suelen llevar son acelerómetros que ven, lo que detectan es la velocidad y la profundidad que damos a las compresiones en el pecho del paciente y en función de lo que ellos ven nos dan unos datos que nosotros tenemos que interpretar, ¿vale? Pueden llevar también un sensor de presión o de movimiento, ¿vale? Pueden llevar un campo magnético traxial, que si queréis podéis preguntar por ello y yo puedo no contestar, ¿vale? Que no pasa nada. Metrónomos, como os decía, os marca un bip, 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 bip con la frecuencia cardíaca adecuada que hay que darle al paciente y luego pues infrarrojos, ¿no? Estos son los sistemas físicos o electrónicos que pueden llevar estos aparatillos. Esto es un poco lo que os decía antes del display del aparato. Lleva un indicador de profundidad de las compresiones, 2,1 pulgadas, ¿vale? Indicador de la frecuencia, la barra de descompresión, que es esta de aquí, que es lo que os decía. O sea, tú estás dando compresiones y no solamente se trata de dar compresiones, hay que dejar que el tórax se expanda para que el retorno venoso vuelva a llevar la sangre al centro, al miocardio, al corazón, para que haya una circulación más o menos efectiva, ¿no? Luego, el rombo, es el indicador del rendimiento de la perfusión, que es lo que os decía, integra tanto la profundidad como la frecuencia de las compresiones y con esos datos nos da una imagen visual, que es este rombo, que si se rellena entero, como en este caso, lo estás haciendo bien, y si estás dando pocas compresiones o no lo estás haciendo con la profundidad adecuada, el rombo se queda parcialmente relleno y no se rellena del todo, ¿vale? Hay otros que llevan indicadores de audio y mensajes, te dice, buenas compresiones, aprieta más fuerte, que tú cuando estás dando masaje, pues te cagas en el padre que ha inventado el chisme, pero es bueno, o sea, esto te ayuda para saber si lo estás haciendo bien o no, ¿vale? Y hay otros que llevan un cronómetro de inactividad, es decir, nos cuenta el tiempo que estamos sin dar masaje. Se habla en la RCP fundamentalmente de que cuanto menos tiempo estemos dando masaje, mejor va a ser la evolución y el pronóstico del paciente. Entonces, esto lleva un cronómetro y cuando llega un tiempo empieza a pitar indicándote que tienes que hacer algo con el paciente, ¿vale?
Bueno, entonces, ¿son útiles realmente estos sistemas? Pues yo no lo sabía. O sea, yo me imaginaba que sí, porque, hombre, algo nuevo, innovador y que tantas marcas comerciales están gastando el dinero en esto, me imaginaba que tenía que tener su rentabilidad, ¿no? Entonces, me puse a buscar artículos y he encontrado decenas de artículos, he puesto 5, por no poner más, en los que sí, claramente se ve que estos sistemas ayudan a mejorar y a realizar una RCP de calidad, ¿vale? Y por el contrario he encontrado solamente 2 artículos, habrá más, no digo que no, pero yo solo he encontrado 2, en los que no dice que no sean beneficiosos respecto a no utilizarlos, sino que no queda claro que los resultados que han encontrado ellos en los artículos son más o menos iguales con o sin los aparatos y que sería necesario realizar más estudios para llegar a una conclusión, ¿vale? Entonces, la conclusión es que la mayor parte de los artículos que he investigado y que he estudiado claramente defienden estos sistemas a realizar una RCP sin ellos, ¿vale? Entonces, mejoran tanto la calidad, o sea, la calidad en cuanto a profundidad como en la frecuencia, ¿vale? Y lo más importante es que mejoran, cuanto más mejoran es en reanimadores noveles, es decir, gente que acaba de empezar a hacer RCP o que tiene menos experiencia y tal. En esos concretamente es donde mejor funcionan estos aparatos, ¿no? También son muy importantes porque permiten comprobar el cansancio del reanimador, ¿vale? Si vosotros en esta, a ver si me deja volver atrás, que no me deja, bueno, si veis en las barritas y en el rombo ese que os decía antes, veis que la barrita está bajando o que el rombo se deja de rellenar entero y antes sí lo hacía, quiere decir que el reanimador se está cansando y hay que hacer algo, hay que cambiar de reanimador porque no puede seguir haciendo esa RCP, ¿vale? Y evita que la RCP disminuya con el paso de los minutos, porque es lo que os acabo de decir, o sea, está indicando que ese RCP ha empeorado y que tenemos que hacer algo y es cambiar de reanimador porque probablemente el que está dando el masaje esté cansado, ¿vale? Ah, mira, ahora ha vuelto. Bueno, esto es un vídeo que no va a funcionar. No funciona. Vale. Si veis, esto es un muñeco de RCP y entonces esto es uno de los múltiples sistemas que hay. Es como un aparato así rectangular, alargado, que se coloca en el centro del pecho, ¿vale? Y aquí en esta parte que queda libre de las manos, tiene una serie de luces LED que indican, bueno, tú cuando lo enciendes tiene un botón de encendido y en cuanto lo enciendes ya se ilumina un LED de forma intermitente y hace un ruidito que te va diciendo la frecuencia a la que tienes que dar el masaje de forma correcta, ¿vale? Y luego en este lateral lleva una serie de LEDs que se van encendiendo en función de la compresión que hagas, de la profundidad. Cuanto mejor lo hagas, más LEDs se encienden. Si lo veis en el vídeo, la que hace el masaje, pues lo hace fatal porque se le enciende 1 o 2 LED nada más y hay hasta 4. Entonces, bueno, con eso vas viendo cómo lo estás haciendo. Esto es un sistema. Si me preguntáis el precio de los sistemas, pues no os voy a mentir, he mirado y he buscado precios, pero en ningún lado te hablan mucho de ellos, incluso en las marcas comerciales, pero el precio, pues no lo he encontrado, no lo sé. Me imagino que habrá algunos como este, que es el más sencillo, que sean asequibles, y otros, como el otro que os he enseñado de la barrita y del rombo, que sean más complicados porque van asociados a un desfibrilador, ¿no? Nacho, 2 minutitos. Ah, perdón, sí, no me queda ya casi nada. Bueno, en otro estudio de este año, de marzo de este año, encontré, en función de en qué esté basado el sistema, pues veis todos estos tipos, ¿vale? Cómo se llaman o en qué consisten, qué te dice si te habla o lo que sea. Y en todos podéis ver que la calidad mejora claramente respecto de usarlos a no usarlos. En unos más, en otros menos, pero en todos mejora. Sensores de presión, pues también mejoran claramente, ¿vale? En acelerómetros y sensores de presión, en todos mejora, ¿vale? Entonces, pues bueno, no os cuento más, simplemente pues eso, que sepáis que existen estos sistemas, que habrá sitios donde sea muy importante utilizarlos. Probablemente en esto se podría complementar en sitios donde haya un desfibrilador semiautomático con personal
no formado especialmente en soporte vital avanzado, sino en un soporte vital básico, sería muy útil utilizarlos porque la calidad, ya digo, de las compresiones va a mejorar claramente respecto a no utilizarlo. ¿Vale? Pues nada más, gracias. Muchas gracias. Dos exposiciones fantásticas que nos ponen un poco al día sobre cómo podemos optimizar las situaciones de parada cardiorrespiratoria en la actualidad y en los servicios hospitalarios, fundamentalmente. El doctor Ángel Montes nos ha hecho una valoración de qué tipo de paciente se puede parar y ha dicho que cualquiera, y tiene más razón que un santo. O sea, realmente hay que estar previsores ante cualquier paciente que acuda a urgencias. ¿No? Ya de las causas potencialmente, de causas reversibles, hay que estar muy pendiente de las 4H, de las 4Ts, que no voy a volver a comentar, la hipoxia, la hipovolemia, etcétera, 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 y algunas de ellas tienen una relación causa-efecto inmediata, como un neumotórax a tensión o algunas otras situaciones como un taponamiento cardíaco. Mucho ojo avizor a las hiperpotasemias, con el electrocardiograma, con la analítica y todas las medicaciones, incluso la diálisis que hay que poner en marcha. Esos signos premonitorios y esas actuaciones a realizar son las que él nos ha comentado, incluido los tóxicos y los posibles antídotos. Él acaba, y fundamentalmente, da relevancia a la ecografía para poder solucionar algunos de estos eventos y como prevención hay que fomentarla, la educación en salud, promover todo el soporte y protocolos de actuación para estos pacientes que llegan a urgencias. Ha sido muy interesante. El tiempo es oro y hay que actuar con celeridad. Con respecto al doctor Ignacio Alonso, los sistemas de feedback, ya os comentaba que nos informan en tiempo real de la calidad de la RCP, son pasado, presente y futuro. El pasado lo he vivido yo, esas siglas que has puesto de EVER y BAMP, visual del esfuerzo del reanimador y vigilancia por adjunto más viejo, me doy por aludido, muchas gracias. Y sí, ha sido así durante muchos años. Por fortuna, las cosas han ido cambiando y ya los registros, una vez en el hospital, desde luego el electrocardiograma, el pulso, ya tenemos más monitorización que nos permiten saber cómo vamos avanzando. Pero, desde luego, tenemos que ir hacia métodos objetivos de cómo se está realizando la RCP, si está siendo efectiva o no lo es. La presión expirada de CO2 es fantástica, se puede utilizar para conseguir mayores porcentajes de 20 milímetros de mercurio, la presión de perfusión coronaria, la saturación venosa, todas estas actuaciones, si se pueden monitorizar, cuanto antes se puede hacer, mejor. Nosotros, en ese sentido, en paradas presenciadas o en la UBI, sí tenemos más experiencia porque muchos de los pacientes ya tienen una vía arterial que nos permite ver la onda del pulso y tienen otros parámetros de monitorización que nos ayudan a visualizar y a ver si la parada está siendo efectiva o no. Y para el futuro, estos métodos audiovisuales y vibratorios, pues es el futuro que ya está aquí. Seguro que en algunos países lo llevan utilizando ya hace tiempo. Aquí me imagino que nos irán llegando y tienen pues bastante interés. En ese sentido, estamos en continuo avance, hay que seguir mejorando y bueno, que yo lo vea. Desde mi punto de vista, en este sentido, tenéis vosotros la palabra si queréis hacer cuestiones, si queréis hacer preguntas. Yo me voy a adelantar un segundo y quería preguntarle a Ángel, en estas situaciones de parada, sobre todo las que son más complejas, que pueden deberse a situaciones de tromboembolismo, de cardiopatía isquémica, etcétera, etcétera, ¿en qué momento avisáis a la UCI?
Pues, hombre, ¿en qué momento sabéis a la UBI? Pues yo creo que se individualiza en cada paciente. O sea, si es una trombosis coronaria, principalmente primero avisamos a hemodinámica porque hay que hacerle el cateterismo. Por desgracia, ahora como está tema pandémico, coronavirus y demás, si el paciente canta COVID positivo, acaba en la UBI, entonces habría que avisar preferiblemente antes a ello, para que después del cateterismo acabara en intensivos. En tromboembolismo pulmonar, si es un tromboembolismo pulmonar periférico que no acaba complicado, pues se puede iniciar anticoagulación y acabar en planta. Si es un tromboembolismo central, pues en el momento que tenemos el diagnóstico, ya habiendo iniciado esa anticoagulación con heparina, pues sí que se comenta al paciente directamente a UBI. ¿Y una vez el paciente en parada? Y una vez en paciente en parada, pues supongo que igual cada uno individualizamos. Supongo que adjuntos más jóvenes tiramos un poquito de adjuntos más mayores y a lo mejor nosotros avisamos antes, algunos avisan un poco más tarde, pero supongo que todo paciente en parada acabamos avisando a UBI. Muy bien. Y bueno, ahora entraremos en más cuestiones. A Nacho tenía interés, no has comentado ninguno, pero no sé si has leído, entre tanta bibliografía, si hay algo nuevo sobre dispositivos mecánicos, más allá del Lucas, que es el último a donde yo he llegado. No, de eso no he leído nada, pero me imagino que tiene que haberlos, porque los sistemas estos de los que he hablado yo están implementados sobre algo que ya había, es decir, sobre desfibriladores que ya conocemos y que hemos utilizado durante años. Entonces, yo me imagino que en el Lucas no será complicado colocar un sistema de estos de feedback para ver en cada momento qué está haciendo la máquina, ¿vale? O sea, en ese caso lo que se ensará el aparato es si él lo está haciendo bien o si el aparato, o sea, el émbolo que comprime el pecho del paciente está bien colocado, pero no he encontrado, no he leído nada sobre eso, pero me imagino que será el siguiente paso, no creo que haya mucha dificultad en eso. Muy bien. Pues nos quedan 5 minutos. Si queréis... ¿Qué herramienta se usa la urgencia de una REA? ¿De feedback? Y para ti, desde tu experiencia, ¿cuál sería la ideal? Aunque no exista. ¿Qué herramienta de feedback? Aunque no exista. Primero la real, la que usamos en Guadalajara. Vale. Y luego, a ver... Ahora mismo el sensor el capnógrafo, es decir, para ver qué tipo, o sea, cuánta cantidad de CO2 está eliminando el paciente, ¿vale? Porque el resto que os he comentado hasta ahora, que realmente es lo que tenemos nosotros en urgencias, no son nada objetivos. El único más objetivo es el sensor del capnógrafo, la cantidad de CO2 que está expulsando el paciente. En un futuro, pues hombre, pero me imagino que en todas partes, o sea, sería colocar desfibriladores con un aparatito, con un acelerómetro que te vaya indicando en todo momento la cantidad de presión o de frecuencia que estás dando al paciente. Y más que nada, más que en cuanto a eso, en cuanto a ver cuándo el reanimador se está cansando, porque hay veces que nosotros cambiamos cuando estamos dando masaje cardíaco en función de cómo tú te ves, pero no en lo que tú crees que estás haciendo. Entonces, cuando ves que estás cansado, como la señora esa que se haya ahí reventada, a esos límites probablemente no estés haciendo nada y no sirva para nada la RCP. Entonces, el tener un aparato que te pueda indicar ese tipo de cansancio, de esfuerzo que estás haciendo, sería fundamental. Otra cosa es que no lo vayan a comprar. No hay ningún político, ¿no? Ya, pues eso. Eso es otra cosa, pero creo que sería fundamental tenerlo porque te ayuda mucho, sobre todo en saber si tienes que cambiar de reanimador o no. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Hola, ¿qué tal? Yo quería haceros un apunte en cuanto a los cardiocompresores que habéis dicho. Si pones el Lucas, nosotros en la prehospitalaria estamos mucho más acostumbrados a manejar este tipo de aparatos. Si el Lucas no lo pones en el sitio adecuado, ni lo gradúas, porque tienes que marcarle la profundidad, bueno, tienes que indicarle inicialmente dónde está el tórax del paciente para que él inicie la profundidad que tiene programada, no funciona, da error. Entonces, en cuanto a la profundidad y a la frecuencia, esto se supone que ya viene programado y viene adecuado a una persona adulta.
si no lo colocas bien no funcionaría. Sí que es parecido, si te acuerdas, doctor Ayala, al cardiocompresor que teníais en los tiempos del Pleistoceno superior en la UCI. Los machacas. El machaca que tenía, que la primera regularización que metía había que mirar para otro lado, porque... Pero bueno, y luego, en cuanto a los modelos que tenemos de los monitores, en la urgencia, yo creo que recordar que desde el iPad 10 ya tienen instalados un metrónomo. O sea, el 10, el 12 y el 15, que creo que es el que tenéis actualmente, ya tienen metrónomo. Entonces, pues bueno, entre eso y la candografía yo creo que es un apoyo. Sí, lo que pasa es que bueno, el metrónomo te ayuda en cuanto a la frecuencia, pero no sabes si, porque tú puedes dar la frecuencia que te está diciendo el aparato, pero estás haciendo así, ¿sabes? O sea, realmente te da feedback en cuanto a la frecuencia cardíaca, pero no en cuanto a la calidad de las compresiones. Entonces, yo el problema es que en mi urgencia o en urgencia no tengo experiencia, y yo llevo 20 años y no tenemos experiencia en aparatos mecánicos. Yo recuerdo que cuando yo llegué había un machaca, que llamábamos nosotros, o algo así, que lo usamos 2 veces, pero aquello era como, o sea, se moría antes el paciente del machaca que de lo que le pasaba realmente. O sea, eso no tenía ningún tipo de feedback ni ningún tipo de sensor. Es lo que tú dices, o sea, cuando lo empezabas a poner te daba miedo, decías, joder, ya la ha reventado. Entonces, yo particularmente me alegro de que me haya dicho Rubén, me haya pedido dar esta charla, porque yo en urgencias experiencia no tengo. Debería tenerla, pero como no sé si nos lo van a comprar, pues eso, seguiremos leyendo. Vale. Yo quería preguntar a Ángel, en el caso de la hipertermia, que has dicho que hay que poner sueros fríos, ¿a qué temperatura se recomienda? Entre 30 y 32 grados. Vale, gracias. Comentar que desde formación hemos pedido que se compre uno de estos sistemas de feedback. Vamos a comprar el Zoll, ¿vale? Es bastante caro, o sea, tiene un presupuesto pues que ronda por encima de los 7.000 euros. Inicialmente nos dijeron un precio más barato. En el último curso que se hizo aquí de RCP, que hicimos en marzo de este año, pues, alrededor del 25 de marzo, pues utilizamos la técnica, nos gustó un montón a todos. La verdad es que fue un shock descubrir que el 90% de los que estábamos haciendo compresiones la estábamos haciendo mal, y sobre todo contaba, o sea, nos hicieron como una especie de prueba y era como, vamos a ver cómo comprimís y después vamos a ver cómo comprimís con el instrumento este de feedback. Luego te sale como una especie de grabación de cómo lo has hecho tú, y prácticamente eso creo que fue, ¿verdad? Yo ahorita lo hizo conmigo. El 90% de nosotros empezamos más o menos bien, pero no llegábamos, fundamentalmente fallábamos en que íbamos muy rápido o que las compresiones no eran lo suficientemente profundas. Cuando lo haces guiado por este sistema, pues no tiene nada que ver, porque tú vas viendo hasta dónde tienes que llegar, tú vas viendo el ritmo y es una pasada. Y bueno, entonces vamos a comprar uno, que lo sepáis, que lo compra formación. Lo ideal es tener, dar cursos suficientes para formarnos todos, pero es una maravilla. Y entiendo que debería estar, pues eso, en una UBI, en un servicio de urgencias, porque te ayuda muchísimo en la parada cardíaca, la verdad. Y Maite, una pregunta, ¿dónde lo vais a guardar para subir a buscarlo? Bueno, muchas gracias por vuestra atención y disponemos de 20 minutos de descanso.